empecé en una empresa que se llamaba Distribuciones Pisuerga, dependía de Madrid, de una empresa llamada Comercial Cocamati. La empresa empezó a tener bastante éxito y tuvo un movimiento grande pues, de lo que eran muebles de videojuego, placas de videojuego, máquinas de todo tipo, recreativas. Se vio la necesidad de contratar a más gente y es cuando pues a mí me seleccionaron y entré como técnico. Nos referimos a salones recreativos de lo que llamábamos el tipo A, lo que eran videojuegos, futbolines, pinball. Piensa que un salón recreativo era un lugar de reunión de los jóvenes, de los del barrio, donde se juntaban los chicos y las chicas pues para echar unas partidas, para hablar, y era su centro de reunión. Indudablemente en aquella época era lo que los chavales teníamos. Fue un modelo de negocio que tuvo cierto éxito. Nosotros montamos prácticamente muchos salones, si no todos, de los que en Valladolid hubo en esos años. El primero que recuerdo que monté fue el Don Sacho. Los grandes fabricantes de videojuegos desarrollaban sus juegos y luego había empresas que comercializaban esos juegos en España. ¿Cómo iban a saber si un determinado juego iba a funcionar en nuestro mercado de España o de Valladolid? No se sabía. Entonces, muchas veces era una lotería si un juego iba a triunfar o no. De hecho, el Spin Master, curiosamente, comienza saliendo desde el aeropuerto de Madrid y con una bandera nacional, o en este caso la bandera española. Fue un poquito en honor a Cocamati, el importador de estos juegos de Neo Geo, que se dio y se hizo ese guiño con ese juego en España. Un juego caro, un juego que se quiso vender también a un precio que no era barato y se vendió bastante. El problema fue que ese juego al principio no gustó y entonces tuvimos muchas devoluciones. No todos los juegos en su momento funcionaba todo y ya está. Había de todo, ¿no? Super Pan, Tetris, juegos que, sí o sí jugaron. Había juegos de habilidad que gustaron mucho. Luego los típicos de lucha, que gustaba a todos los chicos, y sobre todo el Street Fighter, ¿no? Normalmente el negocio implicaba traer un juego, pagarle y luego ponerle o en la típica máquina recreativa en un bar o en el salón de recreativo que tuvieras en tu barrio o en tu ciudad. A monedas de 25 pesetas, de 50 pesetas o de 100 pesetas, intentar amortizar un juego que podía llegar a costar muchos miles de pesetas en su momento, ¿no? Y esto era la línea de negocio. O comprabas un futbolín o comprabas un pinball que te costaría X dinero y luego, pues había que amortizar esa máquina a monedas de 25 pesetas. Un negocio que funcionó y en aquella época pues era la forma de divertirse o los medios que tenía un chaval de divertirse. Así que lo típico era que papá le diera 100 pesetas de propina y el chaval se lo gastara en el salón recreativo. El juego en España y en nuestra ciudad, en Valladolid, estaba regulado. Esas máquinas había que darlas de alta y eso implicaba también unos impuestos y unos gastos y estar acorde con lo que decía la ley para poder luego esa máquina poderla colocar o en un establecimiento como en un bar o en un salón recreativo. Normalmente se iba al 50%. Que la máquina daba 1000 pesetas, pongámoslo así, o pues la mitad era para cada uno. Evidentemente, la empresa operadora se encargaría de cambiar los juegos, de mantener la máquina, de tenerla adecuada y el dueño del local pues simplemente ponía su sitio y la energía necesaria para que esa máquina funcionase. Con el tiempo, varias personas que regentaban estos locales se dieron cuenta quizá del negocio y ellos mismos se hicieron también empresa operadora para que pudieran luego explotar sus propias máquinas. De tal manera que lo que hicieron fue, comprar su material, sus máquinas, sus juegos y montar su local. Tetris, por ejemplo, fue un juego que gustó muchísimo por la habilidad, por la forma de jugar. El Street Fighter, por supuesto, el Return of the Invaders, el Space Invaders, juegos que, indudablemente marcaron una época. Esa filosofía de juego pues gustó mucho y de ahí derivaron cantidad de títulos después que eran remakes o ideas basadas en esos juegos míticos, ¿no? Había grandes fabricantes norteamericanos, japoneses, que tenían sus distribuidores en Europa y en España también su distribución, y cuando desarrollaban juegos, que indudablemente a nivel mundial verían las tendencias o verían realmente qué está gustando o qué tipo Capcom con su Street Fighter y la forma de competir uno contra otro, indudablemente marcó una línea en la que se desarrollarían decenas y decenas de títulos a posteriori, ¿no? El juego se desarrollaba, se compraba a ciegas, muchas veces sin saber qué iba
se compraba una determinada cantidad, no van a traer miles de unidades sin saber eso cómo iba a funcionar. A medida que se vendía y si tenía éxito ese juego, se importaban más. El mercado determinaba la cantidad de copias de juegos que se iban a traer. Que una cosa gustaba, la calle te lo iba a decir rápidamente. Atari, su primer juego, que lo pone en una máquina en un bar, cuando se da cuenta que a los 2 días el cajón se había estropeado la máquina porque el cajón estaba lleno de monedas, caray, eso quería decir que ese juego estaba gustando mucho. Bueno, pues esa misma forma de pensar es lo que durante años funcionó aquí. Cuando tú ibas al cajón y veías la recaudación de esa máquina, te dabas cuenta si eso gustaba o no gustaba. Un salón como el Corisco montaba máquinas espectaculares. Recuerdo el primer Daytona que se monta en el Corisco, que eran 4 coches dobles, que además fui yo a montarlo. Era espectacular ver pues 8 personas jugando, compitiendo una contra otra, y luego detrás esperando otras 8 y esperando otras 8. Y es una pena que no filmáramos eso en su día, ¿no? No era habitual llevar una cámara encima. Pero eso yo lo he visto y jugábamos a 100, o sea, se jugaba a 100 pesetas, ¿no? Esa máquina solo la podía tener alguien que pudiera tener los medios para disponer de técnicos, de lugar, de espacio y lo que podía costar una máquina de esa envergadura, ¿no? Pero luego estaban también los salones de barrio, ¿no? En el que te ofrecían, pues, bueno, pues juegos más normales, pero que también tenían su lugar y también los chicos se divertían. Y también, bueno, pues había ese ambiente más de barrio, ¿no? Pero estaba también claro que si en un local metías algo especial, enseguida los chicos corrían la voz. Y a ese salón acudían a jugar a esa máquina especial, ¿no? Recuerdo el Salón Tron que me montó la Dragones y Mazmorras, que era algo mítico, y la primera que vino se montó allí. Los chavales iban desde cualquier lugar a jugar a esa máquina, por ejemplo, ¿no? O el famoso Daytona que he comentado antes, pues iban chicos de todo Valladolid a jugar al Daytona, ¿no? Lo que los desarrolladores buscan es cada vez más espectacularidad en los videojuegos. Indudablemente, pues sus electrónicas tuvieron que cambiar, tuvieron que desarrollarse, tuvieron que generar equipos mucho más potentes, sobre todo a nivel gráfico, indudablemente, ¿no? Pero no solamente era el juego en sí, luego también necesitábamos verlo en pantallas cada vez más grandes. Pensar que los primeros muebles a lo mejor llevaban pantallas de tubo de 19 pulgadas. Y luego fue un proceso constante, ¿no? Las siguientes pantallas ya eran de 25 pulgadas, luego pasaron a pantallas de 28 pulgadas, pantallas de 33 pulgadas, porque lo que se pretendía era dar una mayor espectacularidad al jugador. Incluso había vídeos que normalmente jugabas o muebles de pies, pero ya se empezó a traer muebles que pudieras jugar sentado, en pantallas gigantes. El famoso Blue Wing, que ya incorporaba pantallas enormes y tú ya jugabas sentado. Lo que se pretendía era dar al jugador comodidad y espectacularidad. Los juegos, indudablemente, ¿no? Por ejemplo, todo el desarrollo de Sega, en lo que fue pues, desde la tecnología de 16 bits hasta ya toda la tecnología de polisegmentos, en lo que los simuladores de coches, Daytona, Daytona 2, Sega Rally 2, ya se desarrollaban en electrónicas muy potentes, ¿no? Indudablemente. Y lo que se pretendía es eso, dar un realismo y dar una sensación de conducción en este tipo de juegos de coches que fuera lo más realista posible. Salones como el de las francesas, pues incorporaban o también metían este tipo de máquinas, ¿no? Recuerdo un simulador de Sega maravilloso, el Afterburner, lo tenían allí y bueno, pues es una pena porque ahora cualquier simulador de esos vale mucho dinero, restaurado y funcionando y bueno, acabaron prácticamente destruidos todos, ¿no? Hay una canción que a mí me gusta, ¿no? Que es el vídeo mató a la estrella de la radio. Bueno, algo parecido pasó en el mundo arcade, ¿no? Los fabricantes se dieron cuenta que el potencial real económico no estaba en que desarrollar un juego para un salón recreativo, sino el potencial estaba en desarrollar un juego para una videoconsola y venderlo a nivel mundial. Durante un tiempo hubo una época híbrida en la que el fabricante desarrollaba producto para el mundo arcade, pero al mismo tiempo ya empezó a desarrollar producto para videoconsola. Sega, por ejemplo, lo hizo así.
y creo que se hizo daño a sí misma, desde mi punto de vista, ¿no? E hizo daño a un sector, ¿no? Parece ser que algunos profesionales se quejaban. ¿Cómo es posible que un Crazy Taxi costase mucho dinero con su cabinet, con su mueble tipo Naomi y demás, costase mucho dinero y a los pocos meses sacaran el Crazy Taxi para la Dreamcast? Entonces algo no funcionaba bien, ¿no? Algo no iba bien y era cuestión de tiempo en el que alguien vencería y alguien dejaría el sector. Y con el tiempo pues, se demostró que efectivamente eso era inviable. Entonces los fabricantes de videoconsolas, en este caso sabemos quiénes son, Sony, Microsoft, Sega de hecho ya abandonó todo ese tema. Bueno, pues desarrollar un producto para sus propias consolas o para el mundo PC, pero ya para el mundo arcade el potencial no era tal y dejaron de fabricar para este sector y quizás a partir del año 2000 es cuando hay la gran declive en el sector profesional, en el sector arcade, que duró varios años, en el que era un sector prácticamente muerto. Recuerdo una feria que fuimos y es cuando vi mi primer plasma impresionante con una consola, con un juego de coches, con un volante, y era espectacular. Dije, esto ya nos va a matar del todo, porque el potencial de esto es brutal en casa y con la comodidad de tu sofá, es verdad, no vas a tener a tus amigos, pero vas a tener bueno, tu comodidad y vas a estar a gusto. Indudablemente el trabajo que podíamos tener en un taller como el nuestro, que nos dedicábamos a montaje de máquinas, reparación de monitores, de fuentes de alimentación, de placas arcade o de infinidad de placas asociadas a este sector, pues indudablemente empezó a caer. Si antes me llegaban, no sé, 10 placas diarias o 15 placas diarias para reparar, llegó un momento en el que a lo mejor te llegaban 10 placas al mes. Jugar solo está bien, pero jugar con tus amigos ya es lo máximo, ¿no? Bueno, pues lo que el salón recreativo provocaba era eso. Era el centro de reunión, era un local donde los chavales quedaban para divertirse, para hacer amigos y para jugar. Y ahora lo que tenemos es que hay mucho jugador, pero que está en su casa. Sí gusta el tema del juego online, que alguien pueda jugar con una persona de cualquier lugar del mundo a un juego determinado, pues eso es muy atractivo también. Pero lo que antes, el valor añadido que antes daba el salón recreativo, que es que tú veías a la persona y estabas con ella, no lo da el juego online, ¿no? Ahora, pues quizá chavales de 50 años, vamos a decir así, que recuerdan esa época, ¿por qué les gusta tener en su casa un salón recreativo? Quizá porque les recuerde cómo se lo pasaban y cuando estaban con sus amigos. Y no es infrecuente tener su salón recreativo en su casa y que pueda invitar a sus amigos a echarse unas partidas. Hay varias iniciativas a nivel nacional que lo que intentan es, no sé si resurgir a nivel económico un sector, pero sí darle un guiño muy poderoso, ¿no? Sobre todo han surgido a nivel nacional asociaciones del mundo arcade, no ya como desde un punto de vista como negocio, pero sí como conservación de toda esa tecnología y de toda esa forma de jugar o esa cultura del juego que durante décadas pues todos los chavales jugábamos, ¿no? Y lo que han surgido son personas que recuerdan como algo romántico y cariñoso ese concepto de jugar, y lo que quieren es restaurar máquinas, tener su propio local donde tengan sus instalaciones hechas de una forma adecuada y bueno, profesionales como yo lo que intentamos es localizar máquinas o bien para restaurar o bien para vender, para que asociaciones, iniciativas privadas o una persona en su casa pueda tener su máquina. Mientras haya gente que quiera disfrutar, ahí estaremos para poder, Opernet como no, dar lo que demanden mientras nos permitan. Mucho va a depender de la gente, indudablemente, pero creo que hay un mercado ahora mismo muy grande de gente que puede demandar para cualquier cosa este tipo de máquinas.